La chica Apache durmió en la nieve sin fuego, y enseñó al ranchero a sobrevivir al frío. El ranchero caminaba con dificultad por el bosque cubierto de nieve. La tormenta había comenzado horas antes, y el frío era intenso. Cada paso dejaba una huella profunda en la nieve blanca y suave, que crujía bajo sus botas. Su abrigo, aunque grueso, no parecía suficiente para protegerlo del viento helado que le golpeaba la cara y hacía que sus mejillas se enrojecieran y dolieran. Respiraba con dificultad, y cada bocanada de aire frío le cortaba la garganta. Había salido temprano en la mañana para recoger leña y asegurar provisiones para los próximos días, pero no esperaba que la nieve se intensificara tan rápido. El cielo estaba gris y nublado, y la visibilidad era limitada. Se sentía solo, aislado, y por un momento pensó en regresar al rancho, pero sabía que la nieve lo atraparía en el bosque si lo intentaba. Mientras avanzaba con cuidado, observaba los árboles cubiertos de nieve. Cada rama estaba cargada y algunas se rompían con el peso, cayendo con un golpe sordo sobre el suelo. Se preguntaba cómo la naturaleza podía ser tan hermosa y, al mismo tiempo, tan peligrosa. El viento susurraba entre los árboles y parecía como si el bosque mismo estuviera vivo, observándolo mientras él caminaba con pasos lentos y cuidadosos. Su experiencia como ranchero le había enseñado a respetar la naturaleza, pero aquella tormenta le recordaba que, a veces, incluso la experiencia y la fuerza no son suficientes frente a la fuerza del invierno. De repente, vio algo que no esperaba. Entre la nieve, una figura se movía con sorprendente facilidad. Era una joven, vestida con ropas simples y ajustadas, que parecían de piel o tela gruesa, pero nada que recordara a un abrigo moderno. Caminaba con paso firme, sin mostrar señales de incomodidad por el frío. Su rostro estaba sereno, y sus ojos brillaban con una calma que contrastaba con el pánico que el ranchero sentía en su propio corazón. Era como si ella perteneciera a aquel lugar, como si hubiera nacido en medio de la nieve y el viento y conociera cada secreto del invierno. El ranchero se detuvo, sorprendido. Nunca había visto a alguien capaz de soportar el frío de aquella manera. Se preguntó si ella estaba loca, o si, en realidad, había aprendido algo que él nunca entendería. La joven no parecía notar su presencia. Caminaba con seguridad, moviéndose entre los árboles y la nieve sin resbalar ni tropezar. Era impresionante observarla, cada gesto parecía medido y natural, como si cada movimiento estuviera pensado para conservar la energía y el calor del cuerpo. Después de unos minutos de observarla en silencio, decidió acercarse con cuidado. No quería asustarla, pero sentía la necesidad de hablar con alguien, de entender cómo era posible sobrevivir en esas condiciones extremas. Se abrió paso entre la nieve profunda y los árboles caídos, tratando de mantener el equilibrio y no hacer ruido. Finalmente, se acercó a ella y la llamó suavemente, «Hola, ¿estás bien?». La joven se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del ranchero, y él sintió una mezcla de curiosidad y admiración. La chica sonrió levemente, sin miedo ni sorpresa, y respondió con voz tranquila, «Estoy bien». «¿Tú, estás preparado para el frío?». El ranchero se sorprendió por la pregunta. No entendía qué quería decir con eso. «Claro que sí», respondió con cierta inseguridad. «He pasado inviernos duros en el rancho, pero esto es diferente». Ella asintió, como si comprendiera sus palabras y, al mismo tiempo, supiera que él no tenía idea de lo que significaba realmente enfrentarse a la nieve y al viento sin preparación. La joven dio un paso más cerca, y él notó que no temía al frío en absoluto. Sus movimientos eran seguros, su respiración tranquila, y su presencia transmitía una confianza que él no podía ignorar. El ranchero sintió curiosidad y, al mismo tiempo, una sensación de incomodidad. Se dio cuenta de que había subestimado el invierno. La nieve que lo cubría todo, el viento que penetraba sus ropas y el cansancio que sentía en los músculos le recordaban que no estaba tan preparado como pensaba. La joven, en cambio, parecía en perfecta armonía con el entorno.
Observó cómo ella se agachaba y recogía un poco de nieve, la examinaba y luego la usaba para cubrirse ciertas partes del cuerpo, como si supiera exactamente cómo protegerse. ¿Cómo puede soportar esto?, preguntó el ranchero, temblando ligeramente, a pesar de su abrigo. La joven lo miró con calma y respondió: la nieve no es enemiga. El frío no es enemigo. Aprendes a respetarlos, y ellos te respetan a ti. El ranchero se quedó en silencio. No entendía completamente, pero había algo en sus palabras que parecía cierto. Había pasado toda su vida trabajando con animales y la tierra, pero nunca había pensado en el invierno como algo que pudiera enseñar algo. Para él, la nieve era simplemente un obstáculo, algo a vencer. Pero la joven lo hacía parecer parte de la vida misma, algo con lo que podía coexistir si aprendía a observar y a adaptarse. Mientras hablaban, la tormenta continuaba. La nieve caía con fuerza, y el viento aullaba entre los árboles. Sin embargo, la joven no parecía afectada. Se movía con seguridad, indicando al ranchero dónde caminar y cómo colocar sus pies para no hundirse demasiado en la nieve. Él la seguía con cuidado, intentando imitar sus movimientos, pero se sentía torpe y lento. Cada paso era una lucha, y pronto notó que el frío comenzaba a calar más allá de sus ropas. Debes aprender a moverte de manera que tu cuerpo conserve calor, le explicó la joven. No luches contra la nieve, úsala. No te quedes quieto demasiado tiempo, y respira con calma. El miedo y la prisa te enfrían más que la nieve misma. El ranchero asintió, intentando seguir sus instrucciones. Al principio le costaba, pero poco a poco comenzó a notar la diferencia. Su respiración se volvía más regular, sus pasos menos torpes, y sentía que el frío no le dolía tanto como antes. Había algo en la forma en que ella lo guiaba que no solo enseñaba técnicas, sino que también transmitía confianza. Cada gesto, cada palabra, parecía pensado para fortalecer su mente además de su cuerpo. Caminando juntos, el ranchero comenzó a observar más detalles del bosque. Notó cómo la nieve formaba pequeños refugios naturales entre las rocas y los árboles caídos. Cómo algunas plantas podían servir para protegerse del viento. Cómo la orientación de los árboles podía ofrecer sombra del frío o resguardar del viento. La joven le señalaba cada detalle, explicando con paciencia su importancia, y él empezaba a comprender que sobrevivir al invierno no era solo cuestión de fuerza física, sino también de observación, paciencia y respeto por la naturaleza. El sol comenzaba a bajar lentamente, y el frío se intensificaba aún más. La joven sugirió buscar un lugar donde pasar la noche. No había cabañas ni refugio cerca, solo la nieve y los árboles. Sin embargo, parecía no preocuparle en absoluto. Para ella, la noche no era un enemigo, sino un desafío que podía superar con conocimiento y calma. El ranchero sentía miedo, pero también admiración. Nunca había visto a alguien tan sereno frente a la adversidad. Comenzó a confiar en sus enseñanzas, y, a medida que la seguía, comprendió que estaba aprendiendo algo más profundo que técnicas de supervivencia. Estaba aprendiendo a enfrentar el miedo, a observar y a respetar cada detalle de la naturaleza, y a usar la inteligencia en lugar de solo la fuerza bruta. Finalmente, encontraron un lugar adecuado. La joven mostró cómo cavar un pequeño refugio en la nieve, aislando el frío y creando un espacio donde podían descansar sin perder calor. El ranchero la observaba con atención, absorbiendo cada gesto y palabra. Mientras trabajaban juntos, comenzó a sentir una conexión especial. No era solo una cuestión de supervivencia, sino de aprendizaje, respeto y colaboración. Esa noche, mientras se acomodaban en el pequeño refugio, el ranchero comprendió que algo había cambiado en él. La experiencia había sido intensa, peligrosa y, al mismo tiempo, reveladora. Había encontrado a alguien capaz de enseñarle más de lo que él había aprendido en toda su vida en el rancho. Y, aunque el frío era intenso, sentía un calor extraño dentro de sí mismo, el calor del respeto, la admiración y la curiosidad. La joven apache, tranquila y serena, se acomodó en la nieve,
mostrando que era posible dormir sin fuego si se conocían los secretos del cuerpo y de la naturaleza. El ranchero, aunque temblando al principio, intentó imitarla, observando cada gesto, cada postura. Sabía que esa noche no solo enfrentaría el frío, sino que también comenzaría un aprendizaje que marcaría su vida para siempre. Mientras la nieve caía sin cesar y el viento aullaba entre los árboles, ambos compartieron un silencio profundo. La joven enseñaba con su ejemplo, y el ranchero aprendía con atención. En esa noche helada, entre la tormenta y la nieve, comenzaba una historia de supervivencia, respeto y aprendizaje que cambiaría para siempre la forma en que él veía el invierno, la naturaleza y la vida misma. El amanecer llegó con un cielo gris y pálido. La nieve seguía cubriendo todo a su alrededor y el viento seguía soplando, pero la tormenta de la noche anterior había cedido un poco. El ranchero despertó temblando, aunque había intentado seguir las enseñanzas de la joven apache. Su cuerpo todavía sentía el frío, pero ya no era un dolor insoportable, era un recordatorio de que la naturaleza no se podía subestimar. La joven lo observaba desde un lado del refugio, sentada con calma, como si la nieve y el viento fueran simples compañeros de vida, nada más. Debes aprender a escuchar a tu cuerpo, dijo ella con voz tranquila. No luches contra el frío, siente cómo fluye y usa tu energía de manera sabia. El ranchero asintió, todavía temblando, pero con atención. Intentó imitarla, moviendo sus manos y brazos con lentitud, tratando de mantener el calor en su torso y pies. Cada movimiento parecía pequeño, pero cada uno tenía un propósito. Ella le enseñó cómo doblar las piernas de cierta manera mientras se sentaba, cómo cubrirse la cabeza con los brazos para retener calor, y cómo respirar profunda y lentamente para mantener la calma y la energía. Después de un rato, la joven le mostró algo más importante, cómo caminar en la nieve sin desperdiciar energía. No levantes los pies demasiado, explicó. Camina como si siguieras un sendero invisible. La nieve te sostiene, pero debes confiar en cada paso. El ranchero probó la técnica y, al principio, se sintió torpe. Sus pies se hundían y sus manos buscaban equilibrio entre los árboles. Sin embargo, poco a poco, comenzó a notar que podía avanzar con menos esfuerzo y que el frío no lo afectaba tanto como antes. La sensación era extraña pero satisfactoria. Por primera vez, sintió que la naturaleza no era solo un enemigo que debía combatir, sino un aliado que podía comprender y usar. Mientras caminaban juntos, la joven apache le enseñó a observar detalles que él nunca había notado, como las sombras en la nieve indicaban lugares más protegidos del viento, como ciertos tipos de ramas podían servir como barrera natural, y como la nieve misma podía ser usada para construir un refugio improvisado. Cada explicación era simple, pero estaba llena de sabiduría práctica que solo alguien con experiencia podía conocer. Mira este árbol, dijo señalando una rama baja. Colócate detrás, y el viento no te golpeará directamente. La nieve puede ser fría, pero si aprendes a moverte con cuidado, puede ser tu amiga. El ranchero observó y asintió. Intentó aplicar el consejo y notó una diferencia inmediata, el viento ya no le azotaba con tanta fuerza y podía avanzar con más seguridad. Era como si, poco a poco, estuviera entrando en un mundo que antes le parecía imposible de comprender. La joven lo guiaba con paciencia, corrigiendo su postura y sus movimientos con gestos suaves, sin prisa ni tensión. Durante la caminata, la joven le enseñó también sobre la importancia de la mente. El miedo te enfría más que la nieve, dijo. Si piensas en peligro constantemente, tu cuerpo se debilita. Debes mantener la calma, concentrarte en cada paso y en cada respiración. El ranchero entendió que sobrevivir no era solo cuestión de fuerza física. Se trataba de inteligencia, observación y paciencia. A cada paso que daba, sentía que su respeto por la naturaleza crecía, y con él, su confianza en sí mismo también aumentaba. En cierto momento, llegaron a un pequeño arroyo congelado. La nieve había formado una capa dura sobre el agua, y parecía peligrosa.
La joven lo observó con cuidado y luego le explicó cómo cruzarlo sin riesgo, caminando despacio, midiendo cada paso y usando ramas para mantener el equilibrio. El agua es un enemigo silencioso, dijo. No la subestimes, pero tampoco la temas. Con cuidado y respeto, puedes atravesarla sin problemas. El ranchero siguió sus instrucciones con cuidado y, para su sorpresa, logró cruzar el arroyo sin mojarse ni resbalar. Se sintió orgulloso de sí mismo, pero también agradecido por la guía de la joven. Comenzó a comprender que cada gesto y cada consejo tenía un propósito, y que la experiencia de la chica apache era invaluable. Al continuar la caminata, la joven le enseñó a reconocer señales de seguridad en el bosque. Como detectar dónde la nieve era más profunda y dónde podía hundirse peligrosamente. Como identificar zonas donde el viento podía ser más fuerte o más suave. Incluso le mostró cómo escuchar los sonidos del bosque para detectar cambios en el clima o en el entorno. Cada lección era práctica, pero también profunda, no solo enseñaba supervivencia, sino también respeto y conexión con la naturaleza. Debes ser paciente y observar todo, le dijo mientras señalaba un grupo de rocas parcialmente cubiertas por nieve. La naturaleza siempre te habla, solo debes escuchar. El ranchero empezó a notar cosas que antes nunca había visto, pequeños agujeros en la nieve que indicaban animales cercanos, ramas rotas que marcaban senderos ocultos, y zonas de sombra que ofrecían protección del viento. Cada detalle que aprendía aumentaba su confianza, y al mismo tiempo, su admiración por la joven. No era solo que ella sobreviviera al frío, era que comprendía la vida en la nieve de manera completa y natural. La tarde avanzaba y el frío empezaba a intensificarse nuevamente. La joven decidió que era hora de encontrar un lugar seguro para descansar antes de que cayera la noche. Señaló un área protegida entre rocas y árboles, donde el viento no golpeaba con fuerza y la nieve estaba más compacta. Allí comenzó a mostrarle cómo construir un refugio temporal, usando ramas, nieve y hojas para crear una especie de barrera que los protegiera del frío. El ranchero observaba y ayudaba, aunque muchas veces cometía errores. Cada vez que fallaba, la joven lo corregía con paciencia y sin reprenderlo. Él sentía que, aunque el trabajo era difícil, estaba aprendiendo algo invaluable. No solo técnicas de supervivencia, sino también lecciones de paciencia, calma y observación. Mientras construían el refugio, la joven le enseñó también sobre la importancia de conservar la energía. No gastes fuerza innecesaria, le dijo. Cada movimiento debe tener un propósito. Si te esfuerzas demasiado sin pensar, tu cuerpo se debilita y el frío te gana. El ranchero comenzó a entender que sobrevivir en la nieve no era cuestión de fuerza, sino de estrategia y respeto. Cada paso, cada gesto, cada decisión tenía un efecto en su capacidad de resistir el frío. Poco a poco, aplicando lo aprendido, sentía que podía moverse con seguridad y que su cuerpo comenzaba a adaptarse al clima extremo. La joven también le mostró cómo alimentarse y mantenerse hidratado en esas condiciones. Cómo derretir nieve para obtener agua, cómo comer pequeñas raciones de alimentos que conservaran energía y calor, y cómo evitar que la comida se congelara. Todo era práctico y simple, pero cada consejo parecía salvarlo de un error que podría haber sido grave. Conforme avanzaba la tarde, el ranchero se dio cuenta de que su respeto por la joven crecía. No era solo su habilidad para sobrevivir, sino su calma, paciencia y conocimiento profundo de la naturaleza lo que lo impresionaba. Él entendió que estaba aprendiendo más que técnicas de supervivencia, estaba aprendiendo una forma diferente de mirar el mundo, de enfrentar los desafíos y de respetar la vida en todas sus formas. Al final del día, mientras el refugio estaba terminado y ambos se acomodaban, el ranchero sintió un cambio en su interior. La experiencia con la joven apache había sido intensa y desafiante, pero también transformadora. El frío seguía presente, pero ya no era un enemigo insoportable, era una prueba que podía superar con conocimiento, calma y respeto. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo suavemente y el viento aullaba a lo lejos, el ranchero se recostó en el refugio, observando a la joven dormir con serenidad.
Intentó imitarla, aplicando todo lo que había aprendido durante el día. Su respiración se hizo más lenta, sus movimientos más controlados, y poco a poco sintió como el calor regresaba a su cuerpo. Por primera vez, entendió que la naturaleza podía enseñarle, y que la fuerza no siempre estaba en el músculo, sino en la mente y en la paciencia. El ranchero se durmió finalmente, con la sensación de que aquella noche no solo había aprendido a sobrevivir al frío, sino que había comenzado un camino de aprendizaje y respeto que cambiaría su vida para siempre. La joven, con su serenidad y conocimientos, no solo lo había salvado del frío, sino que le había mostrado una nueva manera de mirar y entender la naturaleza, el peligro y la vida misma. La mañana siguiente llegó con un cielo más claro, aunque el frío seguía intenso. El ranchero despertó con una sensación de curiosidad y respeto renovado hacia la joven apache. Durante la noche había aprendido algo importante: la paciencia y la calma podían ser más valiosas que la fuerza. Su cuerpo todavía estaba adaptándose al clima extremo, pero la confianza que sentía era mayor que cualquier miedo. La joven, como siempre, estaba tranquila, observando los alrededores y moviéndose con naturalidad entre la nieve. Hoy aprenderás a moverte con la nieve de manera que tu cuerpo conserve energía, dijo ella. Es más fácil sobrevivir si entiendes cómo funciona la tierra y la nieve bajo tus pies. El ranchero asintió y la siguió mientras comenzaban a caminar. Cada paso se volvía más consciente, más calculado. La joven le mostraba cómo distribuir el peso del cuerpo, cómo usar los brazos para mantener el equilibrio y cómo elegir el camino que le diera menos esfuerzo. Al principio, él sentía que todavía era torpe, pero con cada consejo y demostración, su andar se volvía más seguro y eficiente. Mientras caminaban, ella le enseñaba a observar los pequeños detalles que podían marcar la diferencia entre estar cómodo y estar en peligro. Mostró cómo la nieve acumulada sobre las ramas podía indicar lugares donde el viento era más fuerte, o cómo ciertas formaciones de hielo podían ser frágiles y peligrosas. Cada enseñanza era práctica, pero también transmitía algo más profundo: la necesidad de atención y respeto por el entorno. El mundo que te rodea habla, solo necesitas escuchar, le explicó. La nieve, los árboles, el viento, todo tiene un mensaje si sabes observar. El ranchero comenzó a entender que no se trataba solo de moverse y sobrevivir, sino de leer la naturaleza. Aprendió a reconocer zonas más protegidas, a elegir lugares donde pudiera descansar sin perder calor y a planear sus movimientos antes de hacerlos. Cada gesto de la joven apache parecía sencillo, pero él comprendió que detrás de cada acción había años de experiencia y observación. Llegaron a un área donde el viento soplaba con fuerza. La joven se detuvo y señaló un pequeño valle cubierto de nieve más compacta. Allí le enseñó cómo protegerse del viento y cómo usar la nieve para construir un refugio temporal. El ranchero observaba con atención, siguiendo cada movimiento. Aprendió a hacer una especie de pared con nieve y ramas que disminuía la fuerza del viento y mantenía el calor cerca del cuerpo. No es magia, dijo ella sonriendo. Solo es conocimiento. Observa, aprende y aplica. El ranchero intentó construir su propio refugio siguiendo sus instrucciones. Al principio cometió errores: la nieve se derrumbaba, las ramas no estaban bien colocadas y él se cansaba rápido. Pero la joven lo alentaba con paciencia, corrigiendo suavemente cada error y demostrando cómo hacerlo de manera correcta. Con cada intento, él notaba que podía hacer más, que sus manos eran más firmes y que el frío no lo debilitaba tanto. Después de terminar el refugio, la joven le enseñó a mantenerse caliente sin usar fuego. Mostró cómo ciertas posturas podían conservar el calor, cómo cubrirse con la nieve y cómo usar capas de ropa de manera eficiente. El ranchero practicó, ajustando su cuerpo según las instrucciones, y poco a poco empezó a sentir un calor interior que antes parecía imposible. Cada técnica aprendida era un paso hacia la confianza y la autosuficiencia. Mientras descansaban un momento, la joven le contó historias de cómo su gente había sobrevivido durante siglos en lugares donde el frío podía ser mortal.
No eran cuentos para asustar, sino lecciones de vida que demostraban cómo la paciencia, la observación y el respeto podían salvar vidas. El ranchero escuchaba fascinado, comprendiendo que cada técnica que ella le enseñaba tenía raíces profundas en la experiencia y sabiduría de generaciones. El frío no es enemigo, dijo ella. Es una prueba. Te enseña a ser paciente, a observar y a respetar el mundo. El ranchero meditaba sobre sus palabras mientras bebía un poco de agua derretida de la nieve. Cada sorbo le recordaba la importancia de cuidar los recursos, de no desperdiciar energía y de planificar cada movimiento. Comprendió que sobrevivir no era cuestión de improvisación, sino de estrategia y atención constante. Al continuar su caminata, la joven le enseñó cómo usar la nieve para detectar peligros ocultos. Mostró cómo identificar zonas donde la nieve estaba demasiado profunda o donde el terreno era inestable. También le enseñó a reconocer huellas de animales y cómo estos podían indicar rutas seguras o posibles riesgos. Cada lección era una combinación de técnica y filosofía, entender que la naturaleza tenía reglas y que respetarlas era esencial para sobrevivir. El ranchero aplicaba lo aprendido con cuidado, sintiendo que cada paso lo fortalecía. La confianza en sí mismo crecía, y con ella, la sensación de que podía enfrentar el frío sin miedo. Cada enseñanza de la joven apache no solo aumentaba su habilidad física, sino también su comprensión mental del entorno. Empezó a observar los detalles que antes pasaban desapercibidos, la dirección del viento, la textura de la nieve, los sonidos del bosque y los cambios sutiles en la temperatura. Llegaron a un pequeño arroyo parcialmente congelado. La joven le explicó cómo cruzarlo de manera segura, caminando despacio, probando cada paso antes de poner todo el peso sobre él y usando ramas como soporte. El ranchero siguió sus instrucciones y aunque al principio temía resbalar, pronto cruzó sin problemas. La sensación de logro lo llenó de orgullo, pero también de gratitud. Comprendió que cada consejo de la joven estaba cuidadosamente pensado para enseñarle a sobrevivir y respetar la naturaleza al mismo tiempo. Continuando su recorrido, la joven le enseñó cómo moverse con eficiencia en terrenos irregulares. Cómo colocar los pies en piedras, ramas y nieve dura, cómo mantener el equilibrio y cómo ajustar la postura para conservar energía. Cada técnica parecía simple, pero requería concentración y práctica. El ranchero se esforzaba, pero con la guía constante de la joven, lograba avanzar con más seguridad y menos esfuerzo. Durante la tarde, encontraron un pequeño claro rodeado de árboles. La joven decidió que era el lugar perfecto para descansar y preparar alimentos simples. Mostró cómo derretir nieve para obtener agua y cómo organizar pequeñas raciones de comida que les dieran energía sin desperdiciar calor. El ranchero observaba atentamente, entendiendo que cada acción tenía un propósito: sobrevivir, conservar energía y mantener la mente y el cuerpo fuertes. Mientras comían, la joven le habló sobre la importancia de la paciencia y la calma. Si te apresuras o te desesperas, el frío te gana, dijo. Debes actuar con cuidado, pensar cada movimiento y mantener la calma en todo momento. El ranchero reflexionaba sobre sus palabras. Había pasado toda su vida enfrentando desafíos en el rancho, pero nunca había sentido la necesidad de tanta atención y control. La experiencia con la joven le enseñaba que la vida en la naturaleza requería respeto, observación y estrategia. Cada consejo, cada enseñanza, le daba un sentido más profundo de seguridad y confianza. Al terminar la comida, la joven lo animó a continuar caminando. Le mostró cómo planificar la ruta para aprovechar las zonas protegidas del viento, cómo usar las sombras y los arbustos como refugio y cómo moverse sin desperdiciar energía. Cada paso se volvía más natural y eficiente. El ranchero sentía que cada día aprendía algo nuevo, no solo sobre sobrevivir al frío, sino también sobre sí mismo. Su paciencia aumentaba, su confianza crecía y su respeto por la naturaleza se profundizaba. La tarde avanzaba, y el frío comenzaba a aumentar nuevamente. La joven señaló un área donde podían refugiarse antes de que cayera la noche.
Allí le enseñó cómo preparar un espacio seguro para descansar, usando la nieve, ramas y vegetación para crear barreras contra el viento. El ranchero practicó, recordando cada técnica aprendida durante el día. Por primera vez, se dio cuenta de que podía enfrentar la noche y el frío con seguridad, gracias a la guía de la joven Apache. Mientras se acomodaban, la joven le recordó algo importante: recuerda siempre observar, escuchar y respetar. La naturaleza te habla todo el tiempo, si aprendes a entenderla, te cuidará. El ranchero asintió, comprendiendo que cada enseñanza no solo se trataba de técnicas de supervivencia, sino de una filosofía de vida, paciencia, observación y respeto por el mundo que lo rodeaba. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente y el viento soplaba a lo lejos, se durmió con la sensación de haber aprendido algo que cambiaría su vida para siempre. Sentado en el refugio, el ranchero miraba a la joven y pensaba en todo lo que había aprendido en solo un día. Sus palabras, gestos y enseñanzas le habían mostrado un camino nuevo, un camino de respeto, atención y paciencia, donde cada acción tenía un propósito y cada detalle era importante. Por primera vez, sentía que podía confiar en sí mismo para enfrentar el frío. Gracias a su guía y ejemplo, el amanecer trajo consigo un aire más frío que el día anterior. El ranchero se despertó con el cuerpo rígido, pero con una sensación de determinación que antes no había tenido. La noche había sido difícil, pero había aprendido a conservar calor, a controlar su respiración y a usar la nieve para protegerse. Cada movimiento de su cuerpo estaba más consciente, más calculado. Miró a la joven Apache, que se levantaba con facilidad, como si el frío no tuviera efecto sobre ella. Su serenidad y confianza lo inspiraban y lo motivaban a seguir aprendiendo. Hoy aprenderás a enfrentar el frío mientras caminas largas distancias, dijo ella con voz tranquila. Es importante conocer tu resistencia y cómo conservar energía sin dejar que el frío te derrote. El ranchero asintió y comenzó a seguirla mientras avanzaban lentamente por el bosque. La nieve crujía bajo sus pies, y el viento soplaba con fuerza, pero cada paso que daba lo acercaba más a comprender la sabiduría de la joven. Ella le enseñó cómo mantener los pies secos y calientes, cómo colocar el peso de su cuerpo para no hundirse demasiado en la nieve y cómo usar los movimientos del cuerpo para conservar energía. Cada indicación parecía pequeña, pero resultaba esencial para sobrevivir en un clima tan extremo. Recuerda, dijo ella mientras caminaban, la paciencia es tu mejor aliada. Si te apresuras, el frío te gana antes de que te des cuenta. Aprende a moverte con calma y a planificar cada paso. El ranchero se dio cuenta de que cada día aprendía algo nuevo, no solo sobre técnicas de supervivencia, sino sobre su propia capacidad para adaptarse y superar desafíos. Su mente y su cuerpo estaban aprendiendo a trabajar juntos, siguiendo los pasos de la joven Apache. Cada movimiento era más seguro, cada respiración más controlada, y cada gesto le daba confianza. Mientras caminaban, la joven le enseñó a reconocer cambios sutiles en la nieve y el viento que indicaban posibles peligros o zonas más seguras. Cómo identificar hielo delgado en el suelo, cómo detectar áreas donde el viento podía volverse más intenso y cómo usar árboles y rocas como protección natural. Cada lección requería atención, observación y paciencia. El ranchero comenzaba a comprender que sobrevivir en la nieve no era cuestión de fuerza, sino de conocimiento y estrategia. Después de caminar varias horas, llegaron a un área donde la nieve era más profunda y el terreno irregular. La joven le mostró cómo medir cada paso, cómo usar los brazos para mantener equilibrio y cómo distribuir el peso de manera que no se agotara rápidamente. El ranchero practicaba cada técnica, a veces tropezando, a veces logrando avances notables. Cada error era corregido con paciencia, y cada éxito reforzaba su confianza y determinación. El cuerpo aprende mejor cuando respeta sus límites, dijo ella. No trates de forzarte demasiado, pero tampoco te detengas por miedo. Encuentra el equilibrio. El ranchero meditaba sobre sus palabras mientras avanzaban. Había pasado su vida enfrentando desafíos en el rancho, pero nunca había sentido la necesidad de tanta precisión y atención.
Cada paso, cada gesto, cada respiración debía ser considerado y controlado. La joven apache le mostraba que el frío no era un enemigo, sino un maestro. Cada dificultad tenía un propósito: enseñar respeto, paciencia y observación. Llegaron a un pequeño claro donde el viento era menos intenso. Allí la joven le enseñó cómo construir un refugio más estable, usando la nieve y ramas de manera eficiente. El ranchero ayudó, siguiendo sus instrucciones y aplicando todo lo que había aprendido hasta ahora. Observaba con atención cómo cada capa de nieve y cada rama tenía un propósito, y poco a poco comprendía que la habilidad no solo estaba en el conocimiento, sino también en la práctica constante y paciente. Un refugio no solo protege tu cuerpo, también protege tu mente, explicó ella. Sentirte seguro te permite concentrarte y mantener la calma, lo que es igual de importante que conservar calor. El ranchero construyó su refugio bajo su supervisión y aunque al principio cometió errores, pronto logró que fuera estable y seguro. Cada paso que daba reforzaba su confianza y su sensación de autonomía. No estaba solo, estaba aprendiendo y aplicando conocimientos que le permitirían sobrevivir sin depender de nadie más. Mientras descansaban, la joven le mostró cómo mantenerse hidratado y alimentado de manera eficiente. Cómo derretir nieve para obtener agua, cómo conservar el calor de los alimentos y cómo organizar pequeñas raciones que le dieran energía sin desperdiciar calor. Cada detalle era esencial para sobrevivir largas horas en la nieve, y el ranchero comprendió que cada lección tenía raíces profundas en la experiencia de quienes habían vivido generaciones en climas extremos. Después del descanso, la joven lo llevó a un área donde podía practicar moverse por terrenos más difíciles. Piedras, ramas y nieve profunda formaban un reto para el equilibrio y la fuerza. La joven le enseñó cómo colocar los pies, cómo usar los brazos para mantenerse firme y cómo planificar los movimientos antes de ejecutarlos. Cada paso era un ejercicio de atención y paciencia. El ranchero comenzó a notar cambios importantes en sí mismo. Su cuerpo se movía con más seguridad, su respiración era más controlada y su mente más concentrada. Aprendía a no temer al frío, sino a usarlo como una guía para cuidar su energía y movimientos. Cada día con la joven le enseñaba que la supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino también de la inteligencia y la calma. A medida que avanzaba la tarde, el frío aumentaba nuevamente. La joven le mostró cómo crear barreras adicionales contra el viento usando ramas y nieve, cómo elegir lugares seguros para descansar y cómo conservar calor durante pausas cortas. Cada técnica era sencilla en apariencia, pero esencial para resistir el clima extremo. El ranchero practicaba con atención, recordando cada detalle y aplicando todo lo aprendido hasta el momento. No subestimes el frío, dijo ella. Pero tampoco tengas miedo. Aprende a usarlo a tu favor. Si respetas sus reglas, puedes sobrevivir y avanzar con seguridad. El ranchero comprendió que cada enseñanza de la joven no solo se trataba de técnicas de supervivencia, sino también de filosofía. Paciencia, respeto y observación eran claves para enfrentar cualquier desafío, no solo en la nieve, sino también en la vida. Cada paso que daba lo acercaba más a la comprensión profunda de esa lección. Al caer la noche, la joven decidió que era momento de preparar un refugio seguro para dormir. La nieve había vuelto a caer suavemente, y el viento soplaba en ráfagas intermitentes. El ranchero observaba atentamente cómo ella seleccionaba el lugar, evaluaba la nieve y construía el refugio. Cada acción era precisa y cuidadosa. Él replicaba los movimientos, mejorando con cada intento y sintiendo que su confianza crecía. Mientras se acomodaban para descansar, la joven le recordó la importancia de la mente, la calma y la concentración son tan importantes como la técnica. Si tu mente está tranquila, tu cuerpo responde mejor. Aprende a controlar tu pensamiento y el frío será menos duro. El ranchero reflexionó sobre sus palabras. Había pasado horas enfrentando el frío, caminando, observando y aprendiendo, pero ahora entendía que el verdadero desafío no estaba solo en el cuerpo, sino también en la mente.
Cada técnica, cada consejo y cada enseñanza de la joven estaba diseñada para fortalecer ambos aspectos, físico y mental. Esa noche, mientras la nieve caía y el viento susurraba entre los árboles, el ranchero se recostó en el refugio. Intentó aplicar todas las enseñanzas que había recibido: respiración controlada, postura correcta, movimientos calculados y mente concentrada. Poco a poco, comenzó a sentir calor y seguridad. Por primera vez, se dio cuenta de que podía sobrevivir al frío intenso sin desesperarse ni depender únicamente de la fuerza. Mientras observaba a la joven dormir con serenidad, el ranchero entendió algo fundamental: no se trataba solo de aprender técnicas, sino de comprender la naturaleza, respetarla y trabajar con ella. Cada enseñanza tenía un propósito, y cada acción que había aprendido podía aplicarse en cualquier situación difícil, no solo en la nieve. Antes de dormir, pensó en todo lo que había experimentado desde que la había conocido. Cada paso, cada error, cada éxito lo había transformado. Sentía gratitud y admiración por su guía, y un profundo respeto por la sabiduría que ella compartía sin prisa, con paciencia y calma. Esa noche, comprendió que la verdadera lección no era solo sobrevivir al frío, sino aprender a vivir con respeto, observación y paciencia, aplicando esas enseñanzas en todas las áreas de la vida. El frío seguía presente, pero ya no lo aterrorizaba. La joven le había mostrado que, con conocimiento, paciencia y respeto por la naturaleza, era posible enfrentar cualquier adversidad. El ranchero se durmió finalmente, sintiendo que había dado un paso enorme en su aprendizaje, y que la experiencia con la joven apache había cambiado para siempre su forma de ver el mundo y a sí mismo. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre los árboles cubiertos de nieve. La tormenta había pasado por completo, dejando un silencio profundo y un paisaje cubierto de blanco que parecía mágico. El ranchero abrió los ojos y respiró hondo, sintiendo el frío, pero también una sensación de tranquilidad y satisfacción que no había experimentado antes. Durante las últimas noches y días había aprendido a enfrentar el invierno de una manera que nunca creyó posible. La joven apache estaba a su lado, como siempre serena, con su mirada tranquila y observando cada detalle del bosque. «Hoy es un buen día para caminar y explorar», dijo ella. «Te enseñaré cómo usar lo que aprendiste para moverte con seguridad y confianza incluso en lugares desconocidos». El ranchero se levantó, sintiendo que sus músculos estaban más fuertes y su cuerpo más adaptado al frío. Cada movimiento era más firme, cada paso más seguro. Ya no tenía miedo de la nieve, ni del viento, ni del frío intenso. Había aprendido a usar la naturaleza a su favor, a leer cada detalle del entorno y a confiar en su capacidad para adaptarse. La joven le sonrió y comenzó a caminar, señalando un sendero que se adentraba en un área más densa del bosque. Mientras avanzaban, le explicó cómo identificar zonas seguras y cómo evitar lugares donde el terreno podía ser inestable. Cada consejo era acompañado de demostraciones, y el ranchero las replicaba con cuidado, aplicando todo lo que había aprendido durante días. Observaba cómo la nieve se movía bajo sus pies, cómo el viento cambiaba de dirección y cómo las sombras indicaban la presencia de árboles y rocas que podían protegerlos. Todo se volvía parte de su aprendizaje práctico y mental. «Recuerda», dijo ella mientras caminaban, «nunca subestimes la naturaleza. Ella siempre tiene algo que enseñarte. Pero tampoco tengas miedo, si la respetas, puedes avanzar con seguridad». El ranchero comprendió profundamente esas palabras. Cada paso que daba reforzaba su confianza y su comprensión. No solo había aprendido técnicas para sobrevivir, sino también una filosofía de vida basada en paciencia, observación y respeto. Cada error, cada caída y cada pequeño logro se habían convertido en lecciones valiosas que lo transformaban poco a poco. Caminaron durante horas, explorando el bosque y practicando movimientos eficientes en la nieve profunda. La joven le enseñaba cómo usar los árboles como protección, cómo colocar los pies para no hundirse y cómo moverse sin desperdiciar energía. Cada ejercicio era simple, pero exigía concentración y práctica constante. El ranchero se sorprendía a sí mismo,
cada vez avanzaba con más seguridad y menos esfuerzo, sintiendo que su cuerpo y mente estaban en armonía con el entorno. A medida que avanzaba la tarde, llegaron a un pequeño arroyo cristalino. La joven le explicó cómo reconocer si el hielo era seguro y cómo cruzarlo sin riesgo. Cada indicación era clara, directa y llena de lógica. El ranchero aplicó lo aprendido y logró cruzar con éxito, sintiendo orgullo y gratitud por la guía que había recibido. Por primera vez, entendió que la habilidad no era solo física, sino también mental. La confianza, la observación y la calma eran sus mejores aliados. Después del arroyo, se adentraron en un área más abierta, donde la nieve estaba más profunda y el viento soplaba con fuerza. La joven le enseñó cómo usar su cuerpo para conservar calor mientras caminaba, cómo mantener la respiración controlada y cómo colocar los brazos y piernas para no perder energía. Cada técnica era un recordatorio de que sobrevivir al frío no dependía solo de ropa o fuerza, sino de conocimiento, atención y estrategia. El ranchero notaba cambios importantes en sí mismo. Su respiración era más profunda y controlada, sus movimientos más precisos y seguros, y su mente más concentrada. Cada paso que daba era un aprendizaje aplicado, y sentía que podía enfrentar cualquier desafío que la nieve o el frío le presentaran. La joven lo observaba con orgullo silencioso, como alguien que sabe que su enseñanza está siendo comprendida y aplicada. Mientras avanzaban, la joven le mostró cómo reconocer señales del entorno que podrían indicar cambios climáticos o áreas seguras. Cómo escuchar el viento, cómo observar la nieve y cómo interpretar la luz y las sombras para tomar decisiones correctas. Cada indicación parecía simple, pero el ranchero entendía que esos detalles podían ser la diferencia entre seguridad y peligro. Cada enseñanza lo acercaba más a la comprensión de la naturaleza y de sí mismo. A medida que el sol comenzaba a bajar, la joven decidió que era hora de preparar un refugio para pasar la noche. La nieve caía suavemente y el viento soplaba en ráfagas, pero ella parecía imperturbable. Le enseñó cómo seleccionar el lugar correcto, cómo construir una barrera eficaz con nieve y ramas, y cómo conservar calor durante la noche. El ranchero replicaba cada movimiento, mejorando con cada intento y sintiendo que su confianza crecía día a día. Un refugio no solo protege tu cuerpo, dijo ella, también protege tu mente. Cuando sabes que estás seguro, tu mente se calma y tu cuerpo funciona mejor. El ranchero comprendió la importancia de estas palabras. La noche siguiente no sería solo un reto físico, sino también mental. Aplicando todo lo aprendido, se acomodó en el refugio, sintiendo que podía mantener calor y seguridad sin depender únicamente de fuerza o abrigo. Había aprendido a moverse, observar, controlar su respiración y tomar decisiones inteligentes en la nieve. Cada técnica, cada enseñanza y cada consejo de la joven le habían dado herramientas que nunca olvidaría. Mientras la noche caía, la joven le habló sobre la filosofía detrás de su conocimiento. Le explicó que cada técnica de supervivencia estaba basada en respeto, paciencia y observación. Que la naturaleza siempre tenía algo que enseñar, y que aquellos que podían escuchar y aprender tendrían la oportunidad de sobrevivir y prosperar. El ranchero escuchaba con atención, comprendiendo que lo que estaba recibiendo no era solo conocimiento práctico, sino también una forma de vida. Antes de dormir, reflexionó sobre todo lo que había experimentado. Desde el momento en que la encontró en medio de la tormenta, hasta aprender a moverse en la nieve, construir refugios, conservar calor y leer el entorno, todo había sido un aprendizaje profundo. Se dio cuenta de que había cambiado, ya no veía el frío como un enemigo, ni la nieve como un obstáculo. Ahora comprendía que cada desafío podía enseñarle algo valioso si estaba dispuesto a observar, escuchar y aplicar lo aprendido. Durante la noche, el ranchero dormía más tranquilo que en cualquier otra experiencia anterior. La joven, con su serenidad y conocimiento, lo había enseñado a enfrentar la adversidad sin miedo, a usar la mente y el cuerpo en armonía y a respetar el entorno. Cada técnica aprendida, cada gesto y cada palabra formaban un conjunto de herramientas que le permitirían enfrentar cualquier situación difícil en el futuro. Al amanecer,
la joven se levantó y le indicó que era hora de continuar. El ranchero la siguió con seguridad, aplicando todo lo aprendido: respiración controlada, movimientos calculados, observación del entorno y respeto por la naturaleza. Cada paso era firme y consciente, y él sentía una confianza que nunca antes había tenido en medio de un clima extremo. Caminando juntos, la joven le enseñó cómo planificar rutas más largas y cómo usar sus habilidades para moverse con seguridad en diferentes tipos de terreno. Le mostró cómo la nieve podía ser aliada si se sabía interpretar, cómo los árboles podían protegerlo y cómo cada decisión tomada con calma y observación aumentaba sus posibilidades de éxito. El ranchero aplicaba cada lección con precisión, sintiendo que su capacidad de sobrevivir al frío había alcanzado un nivel que nunca creyó posible. Al final del día, ambos llegaron a un claro donde el ranchero podía ver la distancia hasta su rancho. Por primera vez, miró el horizonte y sintió que no solo había sobrevivido, sino que había aprendido a enfrentar cualquier desafío con paciencia, conocimiento y respeto. La joven se detuvo y le dijo: recuerda siempre lo que aprendiste. El frío y la nieve pueden ser duros, pero si los respetas y aprendes de ellos, siempre encontrarás la manera de avanzar. El ranchero asintió con gratitud. Comprendió que lo que había recibido no era solo una lección de supervivencia, sino una transformación completa. Su cuerpo había aprendido a adaptarse, su mente había aprendido a concentrarse y mantener calma, y su corazón había aprendido respeto por la naturaleza y admiración por aquellos que entienden sus secretos. Antes de despedirse, la joven le sonrió con serenidad y dijo: nunca olvides que la paciencia y la observación son tus mejores aliados. Si recuerdas eso, nunca estarás perdido. El ranchero la observó alejarse con respeto y gratitud, sintiendo que había conocido a alguien extraordinario que no solo lo había enseñado a sobrevivir al frío, sino que también le había mostrado cómo enfrentar la vida con calma, respeto y atención. Por primera vez, comprendió que los desafíos podían ser maestros si uno estaba dispuesto a aprender. Mientras caminaba de regreso al rancho, el ranchero recordaba cada detalle del viaje, cada técnica aprendida, cada consejo, cada gesto de la joven apache. Cada lección lo había transformado, y sentía que su vida había cambiado para siempre. Ya no veía el frío como un enemigo, lo veía como un maestro. Cada paso que daba estaba lleno de confianza, paciencia y respeto. Cada experiencia vivida en la nieve había dejado una huella en su mente y corazón que nunca desaparecería. El rancho apareció finalmente a lo lejos, y el ranchero sintió una mezcla de alegría y gratitud. Sabía que había sobrevivido gracias a la guía de la joven, pero también sabía que había aprendido algo más profundo: la fuerza verdadera no está solo en el cuerpo, sino en la mente, la observación y el respeto por todo lo que nos rodea. Esa noche, mientras descansaba en su hogar, recordó cada enseñanza y comprendió que nunca olvidaría la experiencia. La joven apache no solo le había enseñado a sobrevivir al frío extremo, sino también a valorar la paciencia, la observación y la fuerza de la mente. Cada lección sería un tesoro que lo acompañaría para siempre, en la nieve, en la vida y en cada desafío que enfrentara. El ranchero cerró los ojos y sonrió, sintiendo un calor profundo en su corazón. Había aprendido que enfrentar dificultades con calma y respeto podía transformar cualquier situación, y que la verdadera fortaleza estaba en el conocimiento, la paciencia y la conexión con el mundo que nos rodea. Por primera vez, se sentía completo, confiado y preparado para todo lo que la vida pudiera ofrecerle. La joven apache había cumplido su propósito, no solo había salvado su vida, sino que había enseñado una lección que lo acompañaría para siempre.